muchas gracias a Carmen, a Pablo, a todos los camaradas de la asociación Volver a Marx y también un saludo muy especial a todos los compañeros, amigos y amigas, compañeras, camaradas que desde varios países habéis tenido la amabilidad de incorporaros a este curso. Estamos en la clase quinta, tratando de acercarnos a una parte muy importante del marxismo y del marxismo-leninismo, que es la economía política, ¿no? Ya de por sí, llamar economía política a la producción y a los descubrimientos científico-filosóficos de Marx y de Engels suscita un debate, porque hay quien dice que ambos fundadores del socialismo científico ni hicieron una propuesta filosófica, ni económica, ni sociológica, porque hicieron una crítica, y esto es completamente cierto, criticaron, a la vez asimilaron de una manera crítica el patrimonio intelectual disponible en aquel momento, pero para elevarlo a un nivel superior, negando una parte de esa herencia y aportando elementos novedosos, haciendo una síntesis realmente creadora. Para nosotros sí que hay una economía, una filosofía, una economía política, una sociología, una politología de la revolución y del socialismo y de la emancipación de la clase trabajadora, ¿no? Y lo demás nos parece un exceso un poco academicista que no conduce a ninguna parte. Incluso, como la mayoría de los autores señalan, que la verdadera preocupación de Carlos Marx fue desentrañar las leyes y los principios por los que funcionaba, vamos a decir, el capitalismo de su época, que tiene los mismos fundamentos que el capitalismo actual, solo que él vivió una parte del capitalismo de la libre competencia y luego, a partir de la parte final del siglo XIX y ya a lo largo del siglo XX y del XXI, este capitalismo entró en el capitalismo de los monopolios, que trataremos de analizarlo a la luz de los descubrimientos de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, que es un gran continuador de la propuesta económica de Marx y de Engels. Se puede entender a Lenin, se puede entender la Revolución Rusa, se puede entender a China popular, pero se puede entender al capitalismo actual con sus crisis inevitables una vez que se ha asimilado esta economía política que se concreta básicamente en tres textos, ¿no? Cuya obra es de Marx, pero sin que se pueda negar en absoluto el aporte de Engels. Lo que es interesante de la economía política y de toda la obra de Marx y de Engels es la unidad, la armonía que existe entre los diversos descubrimientos, los distintos aportes que han hecho y los que se basa su pensamiento. Es decir, nosotros vimos el materialismo histórico y el dialéctico, y estos estudios se expresan, se concentran, se vuelcan en El Capital, de Carlos Marx. Las tres obras, como decíamos, eran los Grundrisse, que se llaman así porque son los manifiestos, los documentos filosófico-económicos con los que Marx prepara El Capital. Grundrisse viene del alemán, es Grundrisse der Kritik der politische Ökonomie, fundamentos a la crítica de la economía política. Hay otro texto importante, estudiamos el prólogo en la parte anterior, que es la contribución a la crítica de la economía política, y los tres tomos del Capital. Hay que decir que Marx llega a publicar en vida el primer tomo del Capital. Y es Engels, su camarada de lucha,
ideológica y política, quien tras fallecer Marx publica los 2 tomos siguientes y había en preparación un 4º tomo también. Para Engels, la economía política es la ciencia de las leyes que rigen la producción y el cambio de los medios materiales de subsistencia de la sociedad humana. Ya queda bastante claro que Marx y Engels entienden que lo nuclear, lo central de la sociedad, del avance de la sociedad humana, es la capacidad de, mediante el trabajo, producir los medios de subsistencia física de la propia sociedad, es decir, la economía. Y tocaba, era muy importante, desentrañar no la economía en general, sino la economía del modo de producción capitalista para entender su dinámica y para prever su evolución. Y hay que decir que la historia, la evolución concreta, lo que ha hecho es dar la razón a las previsiones y los pronósticos de Marx, de manera que la economía vulgar, la economía burguesa, la economía neoclásica, la neoliberal, que se enseña en las universidades públicas burguesas de los estados capitalistas y de sus neocolonias, no pueden negar la exactitud y la precisión de las previsiones y pronósticos expresados en el capital. De manera que podemos decir que a escondidas la burguesía lee el capital y aplica el capital, pero lo niega en sus universidades a través del control ideológico de las cátedras, los rectorados, sobre todo en los últimos 30 años. Antes, la lucha del movimiento obrero, la existencia del poderoso campo socialista y la lucha de los pueblos oprimidos había abierto un hueco, un espacio en las universidades públicas. Hoy es muy difícil. Hay un economista español que dice que declararse hoy en las universidades españolas, públicas y privadas, economista marxista, casi es ser acusado de pederastia, ¿no? Una cosa monstruosa. Estos son los límites de la democracia burguesa en esta época reaccionaria que vivimos. Engels señala que la economía política es una ciencia histórica, su materia es histórica, perpetuamente sometida al mudar y estudia las leyes particulares de cada fase de la evolución de la producción. Y el cambio, y solo al término de su indagación, podrá formular un reducido número de leyes enteramente generales, verdaderas para la producción y el cambio como tales. Marx asume como un avance científico la economía política burguesa inglesa del siglo XVIII, que corresponde al desarrollo del comercio y al desarrollo del capitalismo inglés. Asume como unos avances la ley del trabajo, la ley del valor, la existencia de leyes, lo cual en estos momentos la posmodernidad y la derecha cuestiona porque dice que no hay leyes. Esto es una conquista de la economía política de Adam Smith y de Ricardo, ¿no? Pero, por supuesto, la economía burguesa inglesa está orientada a la estabilidad del régimen burgués, mientras que la economía política marxista está diseñada y tiene como objeto la revolución comunista. Así de claro. Como viene, además, en la última frase del manifiesto comunista: derrocar por la violencia el orden existente. Proletarios de todos los países unidos. Así termina. Marx explica en el prólogo al primer tomo en francés del Capital, dirigida al editor, un señor que se llamaba Maurice Lachatre, por qué hay que estudiar el Capital. Y lo dice pensando en el público francés. El método de análisis que he empleado convierte en bastante complejo la lectura de los primeros capítulos, y es de temer que el público francés, siempre impaciente de concluir, ávido de conocer la relación de los principios generales con las cuestiones inmediatas que le apasionan. Pero Marx insiste en una cuestión que viene al caso.
No hay camino fácil para la ciencia. Y solo los que no temen fatigarse en subir senderos escarpados tienen la suerte de llegar a cumbres luminosas. ¿Qué quiere decir esto en el 2020, en plena pandemia, en cuarentena, encerraditos, acostumbrados al mundo digital, que son 4 palabritas en el Facebook, 2 letritas en el WhatsApp, que tenemos que asumir con coraje por lo menos 60 páginas del Capital que son difíciles y que hay que examinarlas, estudiarlas con método, con paciencia y colectivamente. Aquí lo que nos planteamos y nos damos por contentos con enamoraros, sembraros el gusanillo de proseguir el estudio y saludamos el trabajo que están haciendo David, que con nosotros construye la asociación Volver a Marx, y otros compañeros y camaradas para estudiar en la Facultad de Económicas de la Universidad del País Vasco el capital con el tiempo que sea necesario, pero de una manera sistemática y de una manera disciplinada. También en Francia, país vecino al nuestro, se reorganizan las fuerzas revolucionarias y se plantean como una tarea política que los nuevos militantes estudien el capital. Muchas veces se ha dejado el estudio del capital porque había muchas cosas que hacer. Siempre había excusas para no estudiar. El resultado es un movimiento obrero derrotado, organizaciones de izquierda destruidas y el reino absoluto del capital monopolista, más reaccionario, más depredador, más brutal que nunca. La destrucción del llamado estado de bienestar y la gran dificultad para organizar la respuesta porque no se entiende bien cómo funciona el capital. Este es el objetivo concreto del estudio. Pasar a la acción. Bueno, vamos a tratar de avanzar citando algunos conceptos que nos parecen importantes. Aceptamos que nos digan que no son los únicos, pero tenemos el propósito de incitaros a empezar la investigación y el estudio de manera colectiva. Hay un capítulo en el primer libro, el capítulo 24, que se llama La acumulación originaria, también traducida acumulación primitiva, ¿no? En este capítulo tiene como 2 partes. La primera parte explica cómo los señores feudales ingleses expolian, saquean al campesinado inglés para construir la base económica del salto entre el feudalismo y el capitalismo. Esa acumulación se produce, como digo, en el corazón de donde va a triunfar el capitalismo, en la metrópolis. Pero ya en el manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels han señalado que el llamado, entre comillas, descubrimiento de América por las potencias coloniales, España, Portugal y después las otras potencias occidentales, se va a crear primero un mercado mundial y después se va a crear las condiciones de acumulación que van a favorecer el triunfo pleno del capitalismo. Hay muy interesante la parte de ese capítulo en la que Marx critica y observa cómo la ciudad de Manchester ha ido creciendo su riqueza en la medida en que iba cada año en el siglo XVI y XVII aumentando el número de barcos negreros, es decir, de barcos de comerciantes de esa ciudad inglesa que se acercaban a las costas inglesas para comprar la mercancía de los esclavos y esclavas africanos negros comprados a comerciantes negros que los cazaban para ser trasladados, para ser vendidos después en el Caribe y ser trasladados a las colonias inglesas del este de lo que hoy son los Estados Unidos. Ese trabajo esclavo de millones de africanos vació, por cierto, el continente africano, pero sirvió de base produciendo algodón, café, cacao en las colonias, tanto
del Imperio portugués, el español, el francés, el holandés, el inglés, para ese acumulado que se concentró en el norte de Europa y que dio el salto al capitalismo. Eso viene al caso porque hay una corriente reaccionaria, antimarxista, pero engañosa, porque se presenta con un disfraz progresista, se llama decolonial, que acusa no al imperialismo de ser el principal enemigo de los pueblos, sino el eurocentrismo, y considera que lo peor del eurocentrismo es Carlos Marx, que trata de obligar a los pueblos a seguir su camino y que ignora las características culturales de los pueblos oprimidos. De eso nada. No hay más que leer el capítulo 24 del Capital, acumulación originaria, para constatar la indignación que siente Carlos Marx por las tropelías criminales de los colonialistas españoles, ingleses, contra los pueblos originarios y contra los esclavos. Bien, la producción, siguiente concepto, es la actividad laboral de los seres humanos encaminada a la creación de bienes materiales de vida. El capital. El dinero por sí solo no es capital. El dinero existía antes del capitalismo. El dinero se convierte en capital en una determinada fase del desarrollo mercantil. Antes del capitalismo, la circulación mercantil se expresaba mediante la fórmula: mercancía lleva al dinero, dinero a la mercancía. Sin embargo, esta es una fórmula simple que no asegura al capitalista aumentar el capital que tenía al comienzo de la operación. Por eso Marx explica el carácter del intercambio en las condiciones de capitalismo de esta forma. El dinero produce una mercancía, esa mercancía produce un dinero prima. Dinero prima, de prima, representa el dinero inicial más cierto incremento, llamado plusvalía. El valor que produce plusvalía se llama capital. Para que el dinero se convierta en capital, el capitalista necesita encontrar en el mercado una mercancía que al usarse sea fuente de un valor mayor que el que tiene en realidad. Esta mercancía la encuentra bajo la forma de fuerza de trabajo. Un académico soviético, Leontiev, recuerda que el capital no es una cosa, sino una relación social determinada, relación entre la clase capitalista, que es propietaria de los medios de producción, y la clase obrera, que se ve necesitada, se ve en la obligación de vender su fuerza de trabajo. No son relaciones eternas, surgen en una fase del desarrollo de la sociedad y desaparecen en otra fase. Circulación del capital. Es un aspecto esencial. El capital no es estático, sino circulante. Funciona como un ciclo repetido, pero que se amplía. La mercancía. Marx distingue de la producción de bienes en general y de mercancías en particular. La producción de mercancías es típica de la sociedad capitalista. Un artículo se convierte en mercancía cuando es producido no para el consumo directo, sino para el cambio. Crisis capitalista. Marx prevé que el capital lanzado a la búsqueda de la plusvalía crea sin cesar continuas crisis y perturbaciones. No se produce un desarrollo estable del capitalismo, sino un desarrollo que conduce a crisis inevitables. El capital prepara las condiciones de la crisis periódica y sistemática de sobreproducción para la que no tiene solución. Federico Engels prevé una crisis capitalista cada 10 años y señala un crack inmenso cada 10 años en la introducción a la dialéctica de la naturaleza. Modos de producción. La divulgadora del materialismo histórico, Marta Haneke, recientemente fallecida, advierte que no se debe confundir la expresión modo de producción de bienes materiales
con el concepto modo de producción. La primera expresión es empleada por Marx y Engels para describir una forma de producción de bienes materiales. El segundo es un concepto teórico que define un momento histórico, define relativo a la producción de bienes materiales. Marx y Engels no han definido nunca el concepto de modo de producción que tan a menudo emplean. La mayoría de los autores marxistas utilizan esta expresión sin definirla. El concepto de modo de producción es el concepto que nos permite pensar y conocer una totalidad social. Desarrollo de las fuerzas productivas. Es un concepto que se repite continuamente en el pensamiento de Marx y que también ya no es una hipótesis, sino una tesis confirmada por la historia. Marx y Engels insisten en la superación de las relaciones de producción basadas en la explotación, que conduce a un desarrollo impetuoso de las fuerzas productivas. Este desarrollo es indispensable para alcanzar la sociedad socialista. Engels escribe en 1847, en su artículo Principios del comunismo, que la revolución del proletariado solo podrá transformar paulatinamente la sociedad actual y acabará con la propiedad privada únicamente cuando haya creado la necesaria cantidad de medios de producción. Marx escribe en el Trabajo asalariado y Capital la misma idea. Mediante el aprovechamiento y el desarrollo armónico y proporcional de las inmensas fuerzas productivas ya existentes, se dispondrá por igual para todos de los medios para vivir, para disfrutar de la vida y para educar y ejercer todas las facultades físicas y espirituales. El concepto de salario. Marx dice que el salario es el valor del trabajo. Valor de uso. Lenin señala que la utilidad de una cosa hace de ella un valor de uso. Las cosas son útiles, sirven para algo. Valor de cambio. Las cosas sirven también para ser vendidas o compradas. Lenin señala que el valor de cambio, sencillamente el valor, es ante todo la relación o proporción en que se cambia cierto número de valores de uso de una clase por un determinado número de valores de uso de otra clase. Trabajo humano. Marx señala que en tanto que produce valores de uso, que es útil, el trabajo, independientemente de cualquier tipo de sociedad, es la condición indispensable de la existencia del ser humano, una existencia, una necesidad eterna, el mediador de la circulación material entre la naturaleza y el hombre. Plusvalía. Hay una definición y una explicación amplia que da Lenin sobre la plusvalía, que es un gran descubrimiento que desnuda la explotación que el capital ejerce sobre el trabajo. Lenin señala en un artículo, se llama Carlos Marx, que al alcanzar la producción de mercancías determinado grado de desarrollo, el dinero se convierte en capital. La fórmula de circulación de mercancías, lo hemos dicho antes, era mercancía, dinero, mercancía, o sea, venta de una mercancía para comprar otra. Por el contrario, la fórmula general del capital es dinero, mercancía, dinero, prima, o sea, la compra para la venta con ganancia. Marx llama plusvalía a este incremento del valor primitivo del dinero que se lanza a la circulación. Que el dinero lanzado a la circulación capitalista crece es un hecho conocido por todo el mundo. Y precisamente este crecimiento es lo que convierte el dinero en capital como relación social de producción particular históricamente determinada. La plusvalía no puede brotar de la circulación de mercancías, pues ésta solo conoce el intercambio de equivalentes. Tampoco puede provenir de un alza de los precios, pues las pérdidas y las ganancias recíprocas de vendedores y compradores se equilibrarían. Se trata de un fenómeno masivo, social, y no de un fenómeno individual. Para obtener plusvalía, el poseedor del dinero necesita encontrar en el mercado una mercancía cuyo valor de uso posea la cualidad peculiar de ser fuente de valor. Una mercancía cuyo proceso de consumo sea al mismo tiempo proceso de creación del valor. Y esa mercancía existe, es la fuerza de trabajo del ser humano.
Su consumo es trabajo y el trabajo crea valor. El poseedor del dinero compra la fuerza de trabajo por su valor que es determinado como el de cualquier otra mercancía por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción, es decir, el costo del mantenimiento del obrero y obrera y su familia. Una vez que ha comprado la fuerza de trabajo, el poseedor del dinero tiene derecho a consumirla, es decir, a obligarla a trabajar durante un día entero. Por ejemplo, durante 12 horas. En realidad, el obrero crea en 6 horas tiempo de trabajo necesario, un producto con el que cubre los gastos de su mantenimiento. Durante las 6 horas restantes, tiempo de trabajo suplementario, crea un plus producto no retribuido por el capitalista, que es la plusvalía. Por consiguiente, desde el punto de vista del proceso de la producción en el capital, hay que distinguir dos partes. El capital constante, invertido en medios de producción, es decir, máquinas, instrumentos de trabajo, materias primas, y cuyo valor se transfiere sin cambio de magnitud, de una vez o en partes, a las mercancías producidas. Y capital variable, invertido en fuerza de trabajo. Es importante y nuevo el análisis de Marx de la acumulación del capital, es decir, de la transformación de una parte de la plusvalía en capital y de su empleo, no para satisfacer las necesidades personales o los caprichos del capitalista, sino para renovar la producción. Marx hace ver el error de toda la economía política clásica anterior, desde Adam Smith, al suponer que toda la plusvalía que se convertía en capital pasaba a formar parte del capital variable, cuando en realidad se descompone en medios de producción más capital variable. En el tomo 3 del Capital se resuelve sobre la base de la ley del valor el problema de la formación de la cuota media de ganancia. Constituye un gran progreso en la ciencia económica el que Marx parta siempre en sus análisis de los fenómenos económicos generales del conjunto de la economía social y no de casos aislados o de las manifestaciones superficiales de la competencia. Bien. Planificación. Es en el siglo XIX cuando los grandes sabios fundadores del socialismo científico, Marx y Engels, formulan que la anarquía en la producción fruto del capitalismo debe ser superada por la dirección planificada de la economía por la sociedad, particularmente por el Estado revolucionario que encarna sus intereses, los intereses de la sociedad. Y en obras sucesivas, Marx y Engels subrayan la importancia de la planificación económica, que es un elemento consustancial al socialismo. En 1847, Engels defiende que tras expropiar a los capitalistas todas las fuerzas productivas y medios de comunicación, así como el cambio y el reparto de los productos, al administrar todo esto con arreglo a un plan basado en los recursos disponibles y las necesidades de toda la sociedad, esta suprimirá primeramente todas las consecuencias nefastas ligadas al actual sistema de dirección de la gran industria. Marx, en 1872, afirma en el artículo La nacionalización de la tierra, que la nacionalización de la tierra producirá un cambio completo en las relaciones sociales. Y dice, la agricultura, la minería, la industria, en fin, todas las ramas de la producción se organizarán gradualmente de la forma más adecuada, con arreglo a un plan general y racional. En 1875-76, Engels afirma que la libre competencia tan aplaudida por los economistas es el estado normal del mundo animal. Por el contrario, únicamente una organización consciente de la producción social, en la que la producción y la distribución obedezcan a un plan, aparece textualmente, puede elevar socialmente a los hombres sobre el resto del mundo animal. En 1878, Engels escribe que únicamente una sociedad que interpenetre sus fuerzas productivas mediante un ambicioso y único plan puede permitir a la industria que se establezca por toda la tierra con la dispersión que sea más adecuada a su propio desarrollo. Por toda la tierra hay una visión además universal del socialismo. En 1880, Engels defiende una reglamentación colectiva y organizada. No emplea la palabra plan, pero emplea esta expresión.
reglamentación colectiva y organizada de la producción acorde con las necesidades de la sociedad y de cada individuo que destruya la anarquía social generada por el capitalismo. 1891, Engels insiste en lo mismo. Y el último concepto que nos da tiempo para abordar en esta simple aproximación es las ganancias en el capitalismo. Rosa Luxemburgo señaló ya en el siglo XX que la verdadera finalidad e impulso motriz de la producción capitalista no es conseguir plusvalía en general, en cualquier cantidad, en una sola apreciación, sino plusvalía ilimitada en cantidad creciente cada vez mayor. Marx había señalado la sed del capitalismo de buscar la plusvalía ilimitada. Stalin, en un artículo que se llama El socialismo en la Unión Soviética, vuelve a repetir: la primera ley del capitalismo es la máxima ganancia, no ganancia, sino la máxima ganancia. Si os parece, os proponemos 3 preguntas, pero responderemos a las que planteéis vosotros también. Primero, ¿se puede resumir la plusvalía descubierta por Marx? Segundo, ¿la economía política marxista sirve para interpretar los fenómenos económicos actuales? Tercero, ¿qué se puede hacer para impulsar en las universidades, movimientos populares y movimiento obrero el estudio de la economía política de Marx y Engels? Os proponemos una bibliografía de los autores y luego algunos manuales siempre necesarios. Y si son soviéticos, también. Y está... si no está en la carpeta, pronto estará en la carpeta a vuestra disposición del curso. Y con esto damos por terminada la intervención y nos quedamos a las órdenes vuestras. Bien, pregunta Marc Torres. ¿Alguien tiene encendido el micrófono? ¿Lo puede apagar? Es que si no se acopla. Gracias. Pregunta Marc Torres. ¿Crees que la obra de Silvia Federici de Calibán y la bruja complementa de manera oportuna la acumulación originaria de Marx? El micrófono. El micrófono. No conozco ninguna obra de Shakespeare que gustaba mucho de Marx, lamentablemente, y no puedo... De Silvia Federici. No, menos, la conozco menos, no puedo responder, seamos claros. Yo no sé todo, como decía un profesor mío que tenía en sociología en Bilbao. Yo no sé de todo, no conozco esa autora, lamentablemente. Bien, pregunta Alberto Gómez, pregunta, ¿qué nos puedes contar de la polémica entre Bettelheim y el Che Guevara sobre el mercado y la planificación? ¿Podríamos decir que China siguió la línea de Bettelheim a partir de 1976, mientras que Cuba siguió la del Che hasta llegar al periodo especial? Mira, nos salimos un poquito de Marx y de Engels, pero hay una polémica, efectivamente, sobre la planificación, el mercado, que primero está dentro de la dirección cubana, ¿no? Una polémica fraternal con mucho respeto de 2 posiciones, la del Che Guevara y la de Carlos Rafael Rodríguez, que es un camarada que viene del antiguo Partido Comunista con responsabilidades económicas, ¿no? Pareciera que Bettelheim se pone del lado de las posiciones de Carlos Rafael Rodríguez y que Ernest Mandel defendía las posiciones también del Che Guevara. El Che Guevara viene a decir algunas cosas como que la NEP, la nueva política económica, es el comienzo de los problemas económicos para la Unión Soviética, y esto no fue así. La NEP es una parte, la segunda parte de la construcción económica del socialismo, en el que el partido, con Lenin al frente, partido bolchevique, con el objeto de desarrollar las fuerzas productivas, acordó con la burguesía mediana de los kulaks, se llamaba así, los productores medianos, pequeños y medianos terratenientes, la producción cerealera necesaria para alimentar a la población rusa que venía de el desastre que fue la Primera Guerra Mundial. Y esa NEP, para los que no conocen la dialéctica,
sería como los que hoy acusan a China de capitalista. Igual, lo mismo. Y la idea, además del partido, era prolongar durante largo tiempo un acuerdo con la burguesía intermedia. El problema es que los kulaks, así se llamaban, esta burguesía se dedica a sabotear, a esconder, a especular con el precio, como suele hacer la burguesía comerciante en Venezuela, y más, a asesinar a los miembros de los coljoses, que eran las granjas colectivas que el partido y la revolución empieza a construir sobre las tierras colectivas. Una vez realizada la reforma agraria, el partido ya tomada nota de del saboteo de esta clase kulak, decidió no exterminar físicamente a esta clase de canallas, sino meterlos en trenes y llevarlos a 10.000 kilómetros. Ahí estuvieron 10 años y luego volvieron. Y acabar con la NEP de manera y pasar a la economía centralizada y planificada, de manera que el Che Guevara no tenía razón sobre que la Unión Soviética empezó a tener problemas porque salió de esos problemas de una manera muy creativa. Hay un debate que yo he estudiado un poco sobre la cuestión de la planificación, la cuestión del presupuesto. No se puede decir que el partido cubano siguió las líneas del Che Guevara, sino que siguió las de Carlos Rafael Rodríguez, sobre todo una vez que se produce la derrota en el proceso de los 10 millones de toneladas en la zafra del año 70. El Che Guevara quiere ir a una industrialización demasiado rápida. Es verdad que había algunos elementos favorables, pero es necesario desarrollar con más tiempo una base industrial, y hoy es el día en que todavía Cuba se está planteando implementar, digamos, entre comillas y de una manera muy simplista, la metodología china, ¿no? Para favorecer determinada operatividad del capital privado, siempre bajo el control de la planificación central del Estado socialista y de la propiedad sobre grandes, la propiedad colectiva y socialista sobre los principales medios de producción. Esto es lo que puedo decir. Aunque un poco ya has respondido con esta pregunta, Ramón R. preguntaba, siguiendo con el Che, ¿nos podría decir, profesor, cuál fue a grandes rasgos el debate que se dio en Cuba sobre la política económica a principios de la Revolución? No voy a profundizar más. No tenemos mucho tiempo, no es exactamente el capital ni los conceptos básicos. No voy a repetir, ahí lo dejamos con la explicación anterior. Bien, Juan pregunta, buenas tardes, en el Estado español se está haciendo un llamamiento a una huelga de alquileres por parte de algunos sectores. ¿Qué tipo de mercancía es el alquiler? ¿Produce el alquiler? ¿Qué se puede decir de aquellos que pretenden sustituir la lucha de clases antagónica entre burguesía y proletariado por una lucha entre arrendador e inquilino? Mira, en la cuestión de la propiedad considerada por el marxismo, se habla de la propiedad de los medios de producción, en la medida en que el alquiler es una necesidad básica, pero también es un medio de producción, es una propiedad de tipo privado, no exactamente de tipo personal. Yo creo que hay que analizar cuál es el mercado de la vivienda, porque hay en España la penetración de los grandes fondos de finanzas, financieros, los fondos buitres, que tratan de explotar la necesidad de vivienda, evitando que la promoción pública satisfaga esta necesidad. Yo creo que hay en el fondo efectivamente una contradicción entre el capital y el trabajo. Hemos visto cómo la revolución bolivariana fue capaz de, mediante el impulso público, en alianza con países aliados y con el sector privado, resolver en gran medida la cuestión de la vivienda, analizada, por cierto, por Engels en su época, y demostrando un rasgo muy progresista que desde luego en el Reino de España no parece que se da. Yo creo que es una manifestación de la lucha de clases, me parece. ¿Wallerstein es un buen complemento al estudio de la génesis del capitalismo? Pregunta Mario Castro.
A mí me parece que Immanuel Wallerstein es un autor interesante, él habla de la economía mundo, pero que se mueve en los parámetros de la socialdemocracia. Hay bastantes autores que han desarrollado el estudio del capital y otros están bajo el impacto, incluso autores burgueses, de los descubrimientos científicos innegables del capital y de la obra de Marx y Engels, pero no me parece que Wallerstein es un complemento útil para el estudio del capital. Unai pregunta, hay algunos economistas marxistas que afirman que el oro ya no es la mercancía equivalente general. ¿Qué opinas? Bueno, el oro era hasta el pacto de Bretton Woods el patrón de intercambio, ¿no? El imperialismo norteamericano lo que hace es sustituir el patrón oro por el patrón dólar, por el patrón papel, y eso ha sido un fundamento muy importante de la hegemonía del imperialismo norteamericano una vez, sobre todo, una vez destruida la Unión Soviética. Debilitar el dólar como una moneda de intercambio internacional es fundamental para la tarea política más importante de la humanidad, que en estos momentos no es construir el socialismo, sino derrotar al imperialismo. Cuando se derrote el imperialismo, la humanidad retomará la construcción socialista interrumpida y por la caída del campo socialista nucleado en torno al Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? DCS pregunta, profesor, ¿podría sintetizar un poco más cómo funciona la plusvalía o cómo se origina? También me gustaría entender un poco más cómo el dinero se convierte en capital. Hay dos maneras. Una sería la plusvalía extraída al trabajador y otra el sobrevalor obtenido del circuito del capital. En el circuito del capital, convertido en mercancía, se produce un incremento del precio en el momento de la venta en función del valor de cambio, no del valor de uso, sino del valor de uso. Ese sobreprecio forma parte del enriquecimiento del capitalismo. Ahora, ¿qué pasa en relación al trabajador? Lo que señala Carlos Marx es que en el proceso de producción de bienes y de servicios, la producción de ese bien y de ese servicio no ocupa todo el tiempo de trabajo del trabajador o de la trabajadora. Porque una parte del tiempo sirve para producirlo y otra parte del tiempo que no es retribuida termina las tareas que permiten ese bien y ese servicio ser puesto en circulación en ese círculo, en esa ampliación del ciclo del capital para conseguir el máximo beneficio. Marx lo que señala es que no se retribuye completamente el trabajo proporcionado por el trabajador para que el capitalista pueda disponer de un bien o un servicio a llevarlo al mercado para ser vendido al sobreprecio. Es decir, se le robaría al trabajador la plusvalía, es decir, la parte de su aportación al sobrevalor de la mercancía o del servicio vendido en el mercado del trabajo. Y además, esto lleva a que cuando el capitalista baja el salario para aumentar su ganancia, genera otro efecto no querido por el capitalista, y es disminuir la capacidad de compra del pueblo trabajador, que es quien va a consumir, quien va a comprar al final el bien o el servicio producido por su industria. Y esto es una de las bases y una de las explicaciones y de las razones de las crisis periódicas e inevitables de sobreproducción. Pasa que en el momento actual
las crisis del capitalismo se complican porque el capital se financiariza. El capital ha generado nuevas maneras de plusvalía a través de los capitales golondrina, los fondos buitres, y eso viene estudiado por los economistas marxistas actuales. A mí me gusta mucho un economista belga que se llama Henri Houben, que analiza las nuevas formas, digamos, de explotación, de búsqueda de la plusvalía, que no cuestionan, sino que explican a fecha de hoy las crisis inevitables del capitalismo. Bien, pregunta Douglas. ¿Cuál sería el principal argumento para rebatir la idea de que China es capitalista? Entiendo que es una economía planificada. Bueno, China, en primer lugar, mantiene la propiedad socialista sobre los principales medios de producción, empezando por la tierra. La tierra no pertenece a ningún privado, sino que es entregada por el Estado socialista a cada familia campesina en usufructo durante un tiempo determinado de años que puede ser ampliado. Eso para empezar. Los principales medios de producción, como digo, la tierra, como dicen los chinos, las venas y las arterias del sistema económico están en manos de la propiedad socialista. Son propiedad del pueblo a través del Estado. Eso es lo fundamental. Lo segundo es que el poder está en manos de la clase obrera y campesina y todas las clases que el proceso de reforma y de apertura ha ido generando. Ya no solamente es la clase obrera y campesina, sino más sectores. Y además, el siguiente elemento sería que la burguesía nacional realmente existente está sometida a la disciplina del partido y al sistema constitucional vigente que se llama dictadura democrática del pueblo. Es decir, lo mismo que la dictadura capitalista, pero al revés. Hay quien ejerce el poder es la clase obrera y campesina a través del Partido Comunista, que gobierna, por cierto, en alianza con los 6 partidos democráticos que expresan los intereses también de las distintas clases y capas sociales patrióticas vinculadas a la revolución, a la independencia de China y que acatan la Constitución de la República Popular de China. Eso es lo que podríamos decir. Dice Ramón R. Tengo entendido que el manual de economía de Mandel, a pesar de ser trotskista, es un buen manual de introducción a la economía. ¿Es cierto? Es un manual que nosotros no recomendaríamos porque no nos olvidamos que este señor bendijo como una revolución lo que se llama la caída del muro de Berlín. Para él fue una revolución anti-estalinista en un acto de capitulación, de traición, de ocultamiento de lo que tenía de contrarrevolucionario, de destrucción del primer Estado alemán de obreros y campesinos. De manera que puede tener aportes ese manual, pero viene escrito por un traidor a la clase obrera, que es el señor Ernest Mandel y sus seguidores. Yosune Goñi pregunta, ¿qué papel jugó en el desarrollo del capitalismo la apropiación de todo el trabajo reproductivo y de cuidados? Desde luego, el trabajo de cuidados hecho por la mano de obra esclava, llevada por los esclavistas blancos occidentales a sus colonias en América y en otras partes, favoreció sin duda la acumulación del capital que llevó a la revolución industrial y a la creación del capitalismo tal como lo conocemos, que tiene una metrópoli que son los países que han saqueado a los pueblos del mundo, quizás con la excepción del Reino de España, porque el Reino de España, su plata que llegaba a Sevilla y su oro servía para pagar las deudas que tenía con los banqueros del norte de Europa, y en España no se produjo una acumulación, sino al mantenimiento parasitario de la aristocracia que retuvo mucho la evolución o el nacimiento
de un capitalismo industrial como ha habido en el norte de Europa, Francia, Bélgica, Holanda, Inglaterra, etc. Ángel pregunta, hola, ¿qué opinas sobre la teoría monetaria moderna que tanto se defiende últimamente desde sectores de la izquierda? ¿Es antagónica a la teoría marxista económica? Bueno, no sé, la izquierda, hay que calificarse un poco qué es la izquierda, ¿no? Si es este señor Sanders, Felipe González, etcétera, ¿no? El monetarismo tiene que ver con la teoría neoliberal, ¿no? Básicamente es el patrón de Bretton Woods, la hegemonía del dólar, el control de las monedas hegemónicas para mantener bajo control a los pueblos del mundo a través de las instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que lo que han hecho es, bajo el control norteamericano, saquear los recursos de los pueblos del mundo, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Ahora hay varias preguntas que son de Mario Castro y de Alberto Gómez, pero están todas en relación, así que voy a exponértelas porque en realidad hablan más o menos del mismo tema. Pregunta Mario Castro, ¿son las amas de casa clase obrera? ¿Hay relación capitalista entre burguesía y trabajo reproductivo? Y después Alberto Gómez añade, ¿deberían recibir las amas de casa un salario? ¿Qué opinas del concepto de renta básica? Y pregunta por último, ¿hay plusvalía en el trabajo doméstico? Mira, yo digamos que he tratado de estudiar un poco los rudimentos de algo complejo como es la economía política de Marx y Engels. Eso no quiere decir, como decía mi profesor, que yo tengo respuesta a todas las cuestiones sociales ni económicas. No las tengo. Eso no las puedo resolver yo, no corresponde ni a mis habilidades particulares, ni a mi especialización, ni tampoco a lo que necesito para introducir el estudio de la economía política, porque aquí lo que está pasando es lo que decía Carlos Marx. Decía al público francés de su época que se preocupasen en entrar en cuestiones abstractas y que se dejasen un poco las cuestiones inmediatas de lado. Porque ya sabemos que el público francés, dice Carlos Marx, está muy interesado por las cuestiones que le preocupan y tiene mucha pereza, más o menos, en entrar en el estudio de las leyes que han ido descubriendo, los textos, la dificultad de los textos. Aquí nos planteamos ante la necesidad no de comentar la economía general, lo que está pasando ahora, sino la necesidad de entrar en la teoría de Marx y de Engels, que es algo que durante décadas, por lo menos 30 años, se ha abandonado en las organizaciones supuestamente de izquierdas, que se han convertido en socialdemócratas, en renegados del marxismo, y en las universidades burguesas que antes dejaban algún espacio al marxismo y ahora no. De manera que entendamos un poco el objetivo de este curso, que no es resolver las preocupaciones inmediatas y cotidianas, sino resolver algo que no está presente en la vida cotidiana, pero que es una necesidad objetiva para entender lo que ya fue aclarado en el siglo XIX por Marx y por Engels y que sigue siendo vigente y que nos permite entender el capitalismo para poderlo superar, y para poderlo superar de una manera revolucionaria y no para ir a la barbarie que está preparando la oligarquía financiera mundial, concentrada y dirigida desde los Estados Unidos, para que esta crisis le suponga más beneficios y prolongar su control mundial. De manera que yo lo que puedo responder es que no puedo responder a las cuestiones inmediatas que se plantean, ¿no? Pero que no corresponde a este curso resolver cuestiones inmediatas, sino Por favor, alguien iniciar tiene su el micrófono estudio general. encendido. ¿Puede apagarlo? No usted, o sea, bueno. Irene, que en relación también preguntaba si los funcionarios, como los maestros, por lo tanto no generarían plusvalía. Y entonces, ¿en qué clase se sitúan? Yo creo que en relación también con lo de anterior, creo que un poco la pregunta sería en torno a los conceptos al concepto de clase trabajadora, que en realidad se ve que es lo que no queda muy claro al respecto de todo esto. Es una impresión. Bueno, nosotros vamos a intentar
desarrollar un poco la sociología planteada por Marx y por Engels, ¿no? El estudio de las clases sociales, los trabajadores, qué significa ser trabajador, qué significa ser funcionario, si los funcionarios corresponden o no a la clase trabajadora, porque es verdad que lo que se manifiesta es una carencia de estudios concretos de cómo está la situación de las clases sociales. De hecho, el posmodernismo elimina el concepto de clase social, porque huele mucho, para ellos desagradablemente, a marxismo, y emplea el término muchedumbres. Y en este término muchedumbres se pierde de vista la manera de caracterizar una clase social. Marx y Engels, ¿qué es lo que dicen? Lo que dicen es que la división entre clases corresponde a la propiedad o no de los medios de producción. Si una persona, un determinado grupo de personas no es dueño de medios de producción, pertenece a la clase trabajadora, y a su vez la clase trabajadora tendrá sus subsecciones en función del sector económico, en función del país, en función del grado de conciencia también. Hay otro elemento muy importante que es el concepto de clase en sí, que significa la ausencia de conciencia, o de clase para sí, que significa la vinculación de la lucha de la clase trabajadora no simplemente a elementos económicos, materiales, sino a la toma del poder político. Se constata que en esta época de contrarrevolución es la patronal, la clase burguesa, la gran burguesa, la que tiene conciencia para sí. Ella sabe que tiene el poder, sabe que lo tiene que preservar. Y en momentos de contrarrevolución, de dominio de ideologías burguesas como el posmodernismo, la clase trabajadora ha sido privada de su conciencia, ha sido privada de tener partidos de vanguardia que le educan en el concepto los conceptos ideológicos básicos, porque la ideología, la conciencia de clase, ni se estudia en la escuela ni se estudia en la familia. Tiene que ser el partido, incluso Lenin dice, desde fuera de la clase, la que educa, ¿no?, en este espíritu colectivo y clasista. Ahora bien, si nos están escuchando en determinados países de Latinoamérica, habrá que decir que la conformación de clases es diferente, porque es el nivel de desarrollo económico e industrial de un determinado país el que genera que la composición de clases sea de un tipo o de otro. No hay la menor duda de que los funcionarios forman parte de la clase trabajadora, pero también forman parte del aparato del Estado, que está dirigido en los países capitalistas no por el pueblo, sino por el capitalismo, por las fuerzas capitalistas, aunque hay otro debate, que estas fuerzas capitalistas tratan de privarse del mayor número de servicios para privatizarse, para convertirse en esa eterna búsqueda de plusvalía, esa eterna búsqueda del capital, que, como dice Stalin, es la primera ley del capitalismo. Y ese es un debate también bien interesante, ¿no? O sea, que hay por un lado, y luego las familias, ¿no? Las amas de casa, que indiscutiblemente pertenecen a la clase trabajadora. Si pertenecen ellas a la clase trabajadora, porque pertenece a la misma clase la dueña del Banco de Santander o las compañeras que tratan de mantener la casa de un trabajador de la construcción. Por el hecho de ser mujer, ¿pertenecen a la misma asociación o pertenecen a qué tipo de identidad y a qué tipo de discriminación? No cabe la menor duda de que las mujeres dueñas de los grandes medios de producción lo que pertenecen es a la clase capitalista. Tienen identidad con sus congéneres de clase, no con las mujeres de la clase trabajadora, ¿no? O sea que yo creo que lo que podemos hacer es pediros que vengáis a la clase específicamente dedicada a la sociología de Marx, para tratar de plantear algunas cuestiones que no las vamos a resolver y que no vamos a exponer el resultado de un trabajo de campo sobre la clase social en ningún país, aunque en algunos lugares, en Bélgica, hay que decir que el estudio de la clase obrera belga
en estos momentos ha sido la base del programa político de un partido de izquierda radical que tiene un gran éxito social, partiendo del conocimiento de la identidad de clase de la Bélgica capitalista, ¿no? Eso es lo que podemos decir. En relación con todo esto, como colofón un poco a la misma cuestión de antes, Alberto Gómez dice: entiendo entonces que la plusvalía es una realidad social que se extrae a la clase obrera en su conjunto y no a los individuos. Bueno, se extrae a los trabajadores, a la clase trabajadora, que está formada por individuos. Quien participa del sistema económico, el funcionamiento del capitalismo, sufre la privación de la plusvalía, pero también se extrae a los pueblos oprimidos. Es decir, una base muy importante de acumulación de capital sobre la base del sobrevalor en un país que exporta capitales, en un país que participa en el saqueo de los pueblos del mundo en torno a la llamada globalización o mundialización o como se llame, extrae plusvalía a los pueblos que se ven obligados a exportar, a vender materias primas no elaboradas. Es un mecanismo de explotación bien conocido y sobre el que se sustenta el desarrollo de las metrópolis imperialistas, que por cierto, en estos últimos 30 años, una vez caído el campo socialista, han tenido un desarrollo indiscutible y un enriquecimiento sobre todo de su oligarquía, pero también, como ya señalaba el Che Guevara, ha habido, sobre la base de la plusvalía acumulada a los pueblos del mundo, por distintos mecanismos de explotación, el soborno de determinada parte de la clase obrera occidental a través de salarios, de ventajas, de todo tipo, se convierten en aristocracia obrera, se alían con su clase explotadora porque sus intereses van unidos a la defensa de un sistema de explotación global y mundial. De manera que aquella advertencia que hizo el Che Guevara sí se confirma en la realidad y se expresa políticamente en la vinculación a la derecha de esa aristocracia obrera que sustenta sus ventajas. No es el caso de toda la clase obrera, que el capitalismo se encarga bien de dividir. Estamos hablando de las metrópolis imperialistas, ¿no? De dividir de diversos tipos de contrato, de salario, pero hay un fenómeno de extracción global de la plusvalía de los pueblos del mundo, de los pueblos oprimidos, que son la mayoría de la humanidad. América Latina, el Caribe, África, algunos países muy importantes de Asia y Oceanía. Nico dice: hoy creo que la construcción de conciencia en la clase no solo debe venir desde afuera, como decía Lenin, sino que la misma clase organizada la debería tener como tarea. ¿No le parece? Yo no quiero decir lo que debería ser, ¿no? Sino lo que es. Es decir, la constatación que hizo Lenin en el qué hacer, trataremos de ofrecer un segundo curso sobre la obra de Lenin, la obra teórica y práctica de Lenin. Se constata la necesidad de que alguien eduque a la clase obrera. La clase obrera de una manera espontánea se educa en los valores de la clase dominante, porque deja claro Marx que las ideas dominantes en una sociedad determinada vienen de la clase dominante. Y en esta época de contrarrevolución, de posmodernismo, de traición de muchos marxistas, de creación de sindicatos al servicio de la patronal, no hay posibilidad espontánea de que la clase obrera se forme en una conciencia de sí misma como clase obrera y como clase revolucionaria, mucho menos. Yo comprobé directamente y la confirmación de la tesis de Lenin observando lo que pasaba en Venezuela, en la que un oficial del ejército convertido en presidente de la República Bolivariana, a través del uso revolucionario
de los medios de comunicación del Estado, principalmente la televisión, educaba a las masas venezolanas en la conciencia nacional antiimperialista de clase patriótica revolucionaria, e incluso en el marxismo. Pero eso, tal como dice Lenin, venía de fuera de la clase, venía de un oficial revolucionario del ejército, formado inicialmente además para sustentar el capitalismo colonial venezolano, que rompió con esas ataduras, se puso al servicio del pueblo y, utilizando la televisión, construyó la conciencia de la clase obrera y la conciencia revolucionaria del conjunto del pueblo. Eso, en el caso de Venezuela, confirmó, curiosamente, la tesis de Lenin en el qué hacer. Max pregunta, en base a la pérdida de poder hegemónico de Estados Unidos, ¿habrá una trascendencia global al ocupar la hegemonía los aliados Rusia y China? Hay autores que señalan que estamos en un mundo multipolar en el que no va a haber ninguna potencia que vaya a ejercer el rol dirigente tan nefasto para la humanidad que ha ejercido el imperialismo norteamericano, ¿no? Porque se entraría en una situación de cierto equilibrio entre varias potencias, ¿no? Esa es la posición que tiene, por ejemplo, Atilio Borón, la posición que tiene el mexicano Jalife Rame. Yo creo que nosotros debemos de favorecer que las potencias antiimperialistas ejerzan el mayor rol de dirección política posible. Y las potencias antiimperialistas me refiero a dos. Una capitalista que tiene una tradición bolchevique revolucionaria, la Federación de Rusia, y otra socialista dirigida por su partido comunista, que es China Popular. Cuanto más influencia tengan estas dos potencias, cuanto más consigan, acompañándose de la lucha de los pueblos del mundo y de los sectores avanzados, lo que Stalin llamaba la humanidad avanzada y progresista, más fácil va a ser erradicar el imperialismo como un sistema de dominio, una determinada forma salvaje y reaccionaria de capitalismo que conduce a la humanidad a su desaparición, como decía Fidel Castro, ¿no? Es un requisito para avanzar en la construcción del socialismo, como he dicho antes, la erradicación del capitalismo, del imperialismo, que es la fase superior, decía Lenin, ¿no? Lo que se suele llamar de una manera reduccionista el sistema neoliberal. El sistema neoliberal corresponde a la política de los monopolios que tienen como centro los Estados Unidos de Norteamérica, centro político, centro militar, centro ideológico, etcétera, ¿no? Vamos a ver la historia, el que viva y el que sobreviva al coronavirus verá cómo se desarrolla la lucha de clases a nivel mundial, ¿no? Que es, desde luego, el escenario más importante y más determinante de la lucha de clases en cada uno de nuestros países. Ha habido más preguntas en relación, de nuevo, con quién pertenece y quién no a la clase trabajadora. También se han incluido temas que pueden ser un poquito más, a lo mejor necesitan un poquito más de extensión, como el papel del ejército o de la policía, pero creo que es mejor para terminar con otra pregunta que hay, que sí es en concreto sobre esto, y como del tema este de las clases sociales, ya hemos dicho que volveremos ahí e intentaremos explicarlo de una forma más extendida, pues ya se abordarán esas cuestiones. Palita pregunta, entiendo que si el trabajador necesita 5 horas de trabajo para producir 10 vasos y con esas 5 horas garantiza su subsistencia, pero el trabajador trabaja 8 horas en las que produce 16 vasos, esas 3 horas de más en las que produce 6 vasos más de los que necesita para su subsistencia, eso es lo que el capitalista se apropia. Ese tiempo que el capitalista se apropia no le paga al trabajador. Esa es la plusvalía. ¿Está bien comprendido? Está magníficamente comprendido y explicado mejor que yo. O sea que felicitaciones, porque ese es el concepto de la plusvalía extraída a cada productor. Por supuesto que el número de horas y el número de mercancía es aleatorio,
la productividad ahora haría que seguramente hace falta menos horas para ser destinadas a la producción. Pero la explicación que ha dado me parece perfecta y se lo agradezco. Sergi preguntaba, ¿qué opinas de la idea económica nacional independiente para acabar con la explotación de la idea Juche? ¿Es una interpretación o una desviación? El micrófono, profesor, ¿tiene el micrófono apagado? No conozco la idea Juche, no sé la política económica del Partido del Trabajo de Corea, de manera que no puedo responder esa pregunta. Miguel Ramírez pregunta, ¿las teorías del decrecimiento se contraponen con el pleno desarrollo de las fuerzas productivas? Bueno, la teoría del decrecimiento es una teoría burguesa nacida en los años 70, que lo que plantea, lo que yo he visto desde luego llevada a América Latina, corresponde al deseo de las multinacionales imperialistas para que los países latinoamericanos no rompan la división del trabajo que les ha impuesto el imperialismo, en el sentido de que cada uno de los países latinoamericanos, semicolonias del imperialismo, estaban desde la conferencia de 1945 en el castillo de Chapultepec en México. Los Estados Unidos les atribuyeron la exportación de un producto específico a la metrópoli norteamericana. Por ejemplo, las repúblicas bananeras de Centroamérica tenían que exportar bananas para la mayor gloria de la United Fruit Company. Venezuela, petróleo, Chile, cobre, Brasil, cacao, Colombia, café y demás. Entonces, eso significa un veto imperialista al desarrollo de las fuerzas productivas para mantener a esos pueblos en la subordinación y la dependencia. Llevar a esos países la teoría del decrecimiento es una maniobra de los imperialistas para mantenerlos produciendo materias primas y que eviten un desarrollo que corresponde a las necesidades de esos pueblos. Eso básicamente lo que yo he observado es una teoría realmente criminal que debe ser denunciada como diversión ideológica de los monopolios imperialistas para mantener en la esclavitud y en la dependencia a los pueblos oprimidos del tercer mundo. David preguntaba, ¿se puede obtener plusvalía de una máquina si ésta pertenece al capital constante? ¿Y si esta máquina es un robot con las mismas capacidades que un ser humano? ¿Por qué es esto? Desde luego, la maquinaria es un elemento central de la producción industrial. En cualquier parte del mantenimiento, del ensamblamiento, de la reparación de la maquinaria, habrá trabajadores asalariados a los que se le quitará la plusvalía, porque las maquinarias no son creaciones de Dios ni de los habitantes de Saturno, ¿no? Las maquinarias son producción del trabajo humano necesarias para la industrialización, para la actividad industrial y la actividad productiva, y en cualquier fase aparecerá la clase obrera. Otra cosa es que la ideología capitalista tiende a invisibilizar la clase obrera, haciendo de todo el mundo clase media, pero la realidad objetiva es contraria a esta visión ideológica y falsa. Unai pregunta, ¿podrías explicar la dicotomía de la nacionalización y socialización y el término guerra popular prolongada? Bueno, nacionalizar y socializar es lo mismo. Devolver a la nación o devolver a la sociedad las fuerzas productivas son sinónimos. Guerra popular prolongada no corresponde a la economía política del marxismo, sino a la politología del marxismo y del marxismo-leninismo, lo que abordaremos en un par de clases. Pero lo que vuelvo a repetir es que nacionalizar y socializar son sinónimos, quiere decir lo mismo, y es lo contrario a privatizar
que significa arrebatar a la sociedad los medios de producción que la sociedad misma ha creado. Diego pregunta, ¿qué opinas sobre el aumento de la capacidad productiva con respecto a la crisis medioambiental del siglo XXI, especialmente pensando en el futuro de los países pobres que les cuesta más generar una industria o explotación más verde por falta de recursos? Vamos a ver, los países de África, de varios de Asia, como la India, Pakistán, Bangladesh, donde vive una gran parte de la humanidad, de América Latina, del Caribe y de Oceanía, necesitan desarrollar las fuerzas productivas, pero tienen que romper con las relaciones sociales de dominio, porque el imperialismo, básicamente a partir de la caída de la Unión Soviética, ha estado impulsando las fuerzas productivas que le interesaba y destruyendo las fuerzas productivas que deseaban, ya sea mediante guerras o mediante otro sistema. Lo que se impone es un crecimiento, sin duda, de las fuerzas productivas, porque si no, ¿de qué van a venir millones de habitantes del África subsahariana que por la falta de fuerzas productivas, de planificación demográfica, de existencia de Estado, no son capaces más que de conocer el hambre, la miseria y la guerra, ¿no? Unas desigualdades monstruosas que el humanitarismo burgués pretende resolver acogiendo a todos los refugiados de África. No, no, lo que hay que hacer es permitir que África desarrolle soberanamente, planificadamente y con la ayuda de potencias amigas, que no son las potencias imperialistas que las han esclavizado, sus fuerzas productivas. Y lo mismo le pasa en América Latina, que se sigue viendo obligada a exportar materias primas cuando los precios de esas materias primas muchas veces vienen impuestos por las potencias imperialistas, ¿no? Ocasionando crisis, hambrunas, etcétera, ¿no? Los países de la mayoría del mundo, la verdadera comunidad internacional, están necesitados a diversificar, a hacer revoluciones agrícolas, y hay suficientes recursos en el planeta para alimentar sobre una base planificada a la población. Si existe hambre en el mundo, ya lo mencionamos y lo volvamos a mencionar, lo han dicho estudios importantes del comisario de las Naciones Unidas para la alimentación, el sociólogo suizo Jan Ziegler, que señala, observa la capacidad agrícola suficiente y de sobra que tiene la humanidad para dar de comer a toda la población. La muerte de los niños por hambre corresponden a las relaciones sociales de explotación de los monopolios imperialistas a través de diversas formas de saqueo, de guerra, de explotación y de expolio. Y eso es lo que debe ser suprimido a través de las revoluciones nacional democráticas en marcha y que tendrán que empezar los pueblos oprimidos. Esperemos que con el apoyo de la clase obrera de las metrópolis imperialistas, porque si no se convertirán en cómplices de esta situación de hambre, de hambruna, de miseria, de subdesarrollo absolutamente monstruoso, particularmente de África y de varias partes de América Latina y de varias partes de Asia. David Alcázar pregunta, en la construcción del socialismo en la URSS tuvo lugar un debate intenso en torno a la economía política, especialmente sobre la ley del valor, que enfrentó a los denominados mercantilistas y los antimercantilistas. ¿La implantación de políticas económicas mercantilistas ayudaron a la restauración del capitalismo en la URSS? Bueno, este debate es desde el comienzo, ¿no? Porque la economía soviética pasa por 3 etapas. La primera se llama el comunismo de guerra. Es decir, la revolución triunfa en medio de varios años de Primera Guerra Mundial, donde han muerto decenas y centenares de miles de obreros y campesinos en las filas del ejército del zar. El país está devastado y es necesario que el Estado acopie y asuma el control de las cosechas, de las mercancías, de los alimentos,
para evitar la hambruna generalizada. Pero eso es un periodo que dura poco hasta contener los flagelos heredados de la Primera Guerra Mundial. Después, Lenin y el partido hacen un acuerdo con la burguesía kulak, que se llama la Nueva Política Económica, en la que para asegurar el desarrollo de las fuerzas productivas, el partido bolchevique, que ha pretendido, por cierto, crear un gobierno multipartido con los mencheviques y con los eseristas y los eseristas revolucionarios, pero esos han pasado a la contrarrevolución y ha sido imposible. Como digo, el partido hace un acuerdo con la burguesía kulak en la NEP, la Nueva Política Económica, para aumentar la producción de grano, de alimento, de leche, de carne, de zapatos, de vestidos, de materiales de diverso tipo que aseguren una elevación del nivel de vida de la población. La previsión del partido es alargar el proceso de la NEP todo el tiempo necesario hasta pasar a fases ulteriores. Ahí no hay ningún debate, porque lo que hay es la insurrección criminal de los kulak, que se dedican a copiar a espaldas del pueblo los granos para poder así aumentar arbitrariamente los precios sobre el chantaje de hambre al que somete al campesinado, incluyendo ataques terroristas que llevan los kulak a los miembros de las primeras granjas cooperativas, de los koljoses que se empiezan a crear sobre la base de las tierras expropiadas, no inicialmente a los kulaks, sino a los aristócratas zaristas. A partir de ahí, el partido anula la política de la NEP, centraliza, socializa todos los medios de producción y se lanza a la industrialización planificada, democrática de los medios de producción existentes, pero sobre todo va a crear una gran cantidad de medios de producción nuevos que van a hacer de Rusia, el país más atrasado de Europa, pues uno de los países más avanzados con la industria más moderna, que evitó la crisis del año 29 y que le permitió equipararse en gran medida al nivel industrial de países capitalistas desarrollados, y le permitió sobre todo construir una industria de armas con la que derrotó a la barbarie nazi fascista, y luego le permitió asumir la reconstrucción del país después de los 30 o 40 millones de muertos que le supuso la invasión nazi-fascista. De manera que esto fue un poco la evolución de la política económica y la creación de la planificación, de la industrialización y de la propiedad colectiva de los medios de producción en la Unión Soviética. Frida Bello Morales pregunta, ¿podría explicar por qué aumentando el salario del obrero no reduce la ganancia? Y la cuestión que lleva a una crisis es que para aumentar la plusvalía debe, si no, o aumenta o disminuye el salario o aumenta la productividad mediante las horas de trabajo. Entonces, así se aumenta la ganancia respecto a la mercancía elaborada, pero se crea un problema, y es que si eso se hace generalizadamente en toda la sociedad, disminuye la capacidad de compra del pueblo trabajador y las mercancías se quedan sin vender. Es una crisis de sobreproducción, y esa crisis de sobreproducción se repite sin solución de continuidad y lleva a la inestabilidad permanente y a las crisis continuas del capitalismo. Iñaki Bernal pregunta, ¿se puede entender el mecanismo de deuda externa actual de los países con el modelo de generar dinero a costa de la explotación o pérdida de soberanía de otros países? Bueno, esto es un tema que ya fue trabajado ampliamente por Fidel Castro en los años 80 del siglo XX, que se convirtió en un problema enorme en los años 90, porque en los años 90 la concesión de la deuda
con intereses leoninos por parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial a los países de América Latina, fue uno de los vectores, no el único, de extracción de capital, de extracción de recursos de los países latinoamericanos a los centros imperialistas. Hay un libro muy interesante de James Petras, se llama Imperio e Imperialismo, de siglo XXI Editores, donde pone cifras en un capítulo al saqueo, a la extracción de recursos, como digo, que supuso el empobrecimiento salvaje de los pueblos de América Latina en las condiciones de la contrarrevolución mundial. Una vez caído el campo socialista, uno de los vectores era las deudas, el dinero concedido como préstamo, como crédito por el Fondo Monetario Internacional. Y es lo que ha hecho el año pasado este gobierno reaccionario de Macri en la Argentina, que ha obtenido un crédito gigantesco, pero que ata a la Argentina al pago de una deuda leonina durante un montón de décadas, ¿no? O sea, que sigue estando el Fondo Monetario con esa misma política que, a través de los intereses brutales, significa no solamente un saqueo de recursos, sino una vía para la injerencia política y social de esta institución controlada por los Estados Unidos sobre la política de gasto público, de servicios públicos, de inversión pública de los estados, ¿no? Por eso, China Popular tiene una forma de trabajar completamente distinta, y sus créditos no tienen las condiciones de explotación leonina del Fondo Monetario contra los pueblos del tercer mundo. Y un saludo a Iñaki, por cierto. Edgar Tellez pregunta: el capitalismo imperialista ha socializado el trabajo a nivel internacional. ¿Cómo se tienen que organizar los trabajadores en empresas que tienen fases de cadena de producción en diferentes países y que compiten? El capitalismo ha globalizado la producción. También lo hizo el socialismo cuando era una economía mundo alternativa, como decía Emanuel Wallerstein, ¿no? Un sociólogo como socialdemócrata norteamericano que ya ha fallecido, ¿no? Y también el socialismo creó redes alternativas a las redes de explotación del capitalismo imperialista, ¿no? Yo quiero poner un ejemplo de cómo China Popular, y lo voy a hacer rápidamente, ha roto las cadenas de explotación impuestas por la principal cadena comercial del mundo, que se llama Walmart. Walmart prohíbe o prohibía a sus trabajadores la sindicación para defender sus intereses materiales, y también lo hacía en China Popular, incumpliendo y violando las leyes del país. De manera que, clandestinamente, los trabajadores chinos de Walmart y el Partido Comunista que está en el gobierno, y además el gobierno, con la participación de los otros partidos democráticos, le exigieron a Walmart anular la prohibición de sindicación de sus trabajadores, porque si no, judicialmente el gobierno iba a tomar medidas contra Walmart. Walmart, además, hubo una huelga apoyada por el partido. Walmart, de la familia oligárquica Watson, fue derrotada, y en todas las plantas de Walmart en el mundo se rompió la prohibición explotadora de los Watson para que en sus grandes superficies comerciales los obreros y obreras no se pudieran sindicalizar, y es una de las aportaciones de la clase obrera china y de su Partido Comunista a la defensa de los derechos sindicales en las condiciones de capitalismo imperialista globalizado. Orangel Rivas pregunta: ¿cuál es tu opinión sobre la eliminación del trabajo asalariado y sustituirlo por el trabajo asociado para avanzar en la superación del capitalismo? Bueno, un saludo para Orangel en Caracas. Yo creo que es un objetivo estratégico. De momento, en la primera fase de construcción del socialismo, se han seguido manteniendo las relaciones salariales. Como vimos en el Banco Central de Venezuela, en el seminario sobre el socialismo autogestionario, en Yugoslavia crearon cooperativas,
y formas cooperativas de autogestión, pero eso forma parte de los objetivos estratégicos y ahora, una vez caído el campo socialista, la humanidad avanzada tiene la prioridad de derrotar al imperialismo antes de perfeccionar y de proseguir la construcción socialista. Eso es lo que puedo decir. David Alcázar pregunta de nuevo, actualmente la crisis sanitaria desencadenada por el COVID-19 está poniendo sobre la mesa las contradicciones principales del capitalismo imperialista. La superación de la crisis y la solidaridad de los países socialistas frente a la inoperancia e insolidaridad de los países imperialistas señala la necesidad flagrante de establecer sistemas de economía planificada socialista. Bueno, yo creo que esto no es propaganda comunista, ¿no? Hemos visto ayer llegar otro destacamento de médicos y de sanitarios cubanos a otra región de la rica Italia capitalista de la OTAN y de la Unión Europea, ¿no? Es decir, los países de economía colectiva, socialista, planificada, los 5 países existentes, que son Corea, Vietnam, Laos, China y Cuba, están mostrando la capacidad, la potencia de organización social, la fortaleza de la planificación, las inversiones y el cuidado que han hecho en levantar un sistema público de salud potente y, sin embargo, el enemigo, el imperialismo, lo que está demostrando es su incapacidad, está desmoronándose socialmente, está apareciendo de una manera desnuda como un sistema realmente criminal e inhumano, y esta es una opción que las fuerzas progresistas y democráticas tienen que aprovechar para llevar a las masas, sobre todo a las masas alienadas, tanto en los países imperialistas como en sus semicolonias y colonias del tercer mundo, la conciencia de que este sistema inhumano destruye fuerzas productivas, atenta contra el derecho a la salud y el derecho a la vida de las masas del pueblo y de la especie humana, como ya decía y se cansó de decir Fidel Castro, y debe ser reemplazado por un sistema basado en la planificación de la sociedad sobre la economía, para que la economía privada y los intereses de la oligarquía no impongan mediante monstruosidades como la medicina privada, como negar la medicina y el derecho a la medicina al pueblo, como la negación del derecho a las vacunas, como todo tipo de tracalerías en relación a los precios, a la investigación, el último ataque monstruoso del imperialismo norteamericano a la Organización Mundial de la Salud, a la que le retira sus fondos a los que está obligado como país miembro de las Naciones Unidas, no bombardea y no asesina a la Organización Mundial de la Salud porque todavía no lo puede hacer, pero queda clara la inhumanidad, el salvajismo de un sistema que la humanidad debe ser superado mediante el socialismo, pero para eso hace falta fuerzas conscientes con un programa político que tomen el poder. Ese es el asunto. El capitalismo solito no se cae. Xavi pregunta, ¿cómo enfoca la necesidad de desarrollo de las fuerzas productivas y crecimiento económico socialista dentro del fin de los recursos naturales, especialmente los energéticos como el petróleo? No sé de dónde sale la idea de que la humanidad está en un fin de recursos energéticos. No hay ninguna evidencia de eso. Los mares son una fuente inmensa de recursos naturales, totalmente inexplorados. Las fuentes de energía alternativas igual. Ahora mismo la humanidad lo que tiene es un exceso de petróleo. Se hablaba del pico de petróleo, la desaparición. No. El petróleo está siendo sustituido por otras fuerzas, por otras fuentes de energía. Vuelvo a repetir lo que dice Jan Ziegler al frente de la Comisaría de Alimentación de las Naciones Unidas. Aquí no hay ninguna crisis de recursos naturales. No hay ninguna crisis de recursos naturales. Aquí lo que hay es el agotamiento de un sistema de producción criminal que se sustenta en
la explotación de los pueblos del mundo por parte de una oligarquía financiera cada vez más rica y cada vez más centrada en los fondos buitre, en la especulación masiva, en la destrucción de las fuerzas productivas y en el desarrollo de guerras comerciales que destruyen la economía del planeta. El problema es político, político-militar, ideológico y social. La humanidad, las clases trabajadoras y populares, los pueblos oprimidos, la clase trabajadora de los países imperialistas, los países socialistas deben unir sus fuerzas como mayoría social para derrocar a la oligarquía financiera. Y quitémonos de la cabeza la idea de que hay escasez de recursos naturales. Lo que hay es exceso de ambición, de tacañería, de criminalidad y de impunidad de la oligarquía capitalista mundial, que tiene su sede en los Estados Unidos de Norteamérica, que es el único imperialismo existente en este planeta, con sus aliados de la OTAN, entre ellos España, por cierto. Ander, es en relación con la pregunta anterior y de hecho no sé hasta qué punto ha sido contestada con la anterior, pero aún así la leo. A pesar de, como bien has mencionado, las teorías del decrecimiento se usan como arma política para mantener a los países del tercer mundo en su papel dentro de la División Internacional del Trabajo, ¿no crees que habría que incorporar ciertos elementos a nuestros análisis? Me explico. Por ejemplo, la escasez de los recursos naturales, hierro, petróleo, cobre, e incluir estos elementos dentro de una teoría de economía planificada. Sí, yo creo que una economía central y democráticamente planificada debe acomodar los recursos a los objetivos económicos y sociales de la sociedad y del mundo. Y ese es el ejemplo y ese es el invento extraordinario teorizado por Marx y Engels, empezado a llevar a la práctica por el partido bolchevique, Lenin y su comité central, y culminado exitosamente por el partido bolchevique, por su comité central y su secretario general, José Stalin, que hizo de un país atrasado, donde no solamente sobraban los recursos naturales, sino que hoy, en Siberia, por ejemplo, sobran los recursos naturales, pero pudieron sacar mediante el trabajo voluntario y entusiasta y mediante la metodología de los planes quinquenales a unos pueblos sometidos a la esclavitud, al servilismo y al atraso medieval, los convirtieron en el pueblo más revolucionario y con el que la humanidad está más en deuda, porque es el que aplastó al nazifascismo, es el que construyó el socialismo, es el que ayudó decisivamente a nuestra República Española a resistir 3 años y es el cimiento de la liberación nacional de los pueblos oprimidos contra la esclavitud colonial y colonialista. Entonces, diría, no hay problema económico que la planificación central democrática, porque significa el acomodo entre una dirección política y la participación de las masas populares, obreras y campesinas en la culminación y en la consecución de los fines económicos que la sociedad se plantea. Otra cosa es que la economía política vulgar que se enseña en las academias burguesas no preste ninguna atención al sistema de planificación, que fue tan exitoso que incluso fue incorporado por los países capitalistas e imperialistas. Hasta la caída de la Unión Soviética, en Francia había una comisión central de planificación, fíjese, de planificación, porque el capitalismo trató de aprovechar para su beneficio el descubrimiento del socialismo marxista-leninista para frenar su tendencia inevitable a las crisis económicas, que es así que destruyen fuerzas productivas y crean un montón de miseria en base al desempleo y a la pobreza de las masas populares. Noel Montero Medina pregunta, ¿es el hecho de que el dinero se devalúe debido al aumento de precios una prueba de que el valor de cambio lo determinan las horas de trabajo humano y que el dinero es una mercancía más que pretende igualar el valor de cambio de las mercancías? ¿Cómo desmontar a los liberales que cacarean
que el valor de cambio de las mercancías es subjetivo determinado por la oferta y la demanda? Y sin duda, la devaluación de la moneda corresponde normalmente también a la relación que hay entre el mercado, la demanda, la oferta y la falta de planificación en determinadas condiciones para prevenir esos fenómenos, ¿no? Yo creo que los liberales son los que más estudian a Marx, no hay que demostrarles nada, sino lo que tenemos que hacer es demostrar y mostrar a las fuerzas trabajadoras la superioridad de la ley del valor, de la ley de uso, de la planificación y de la capacidad de prevenir las crisis del capitalismo, mediante el desarrollo de las fuerzas productivas atendiendo a las necesidades de la sociedad, como fue realizado exitosamente, insisto, en la experiencia soviética tan denostada por algunos que se llaman de izquierdas, pero que en realidad no han hecho más que servir a la propaganda del enemigo de clase. Rami Levka pregunta, ya que habla de Yugoslavia, y sin duda que si este país siguiera existiendo y siguiese siendo socialista, ¿considera que el titoísmo como política y su versión de la economía socialista fue una desviación del marxismo-leninismo? Mira, el camarada Orángel Rivas, que está ahí, fue testigo de los 3 días de estudio del socialismo autogestionario que realizamos en el Banco Central de Venezuela, ¿no? Donde pudimos expresar cómo el sistema del socialismo autogestionario, desde que comenzó hasta los años 70, contribuyó al objetivo del marxismo-leninismo de aumentar, de desarrollar las fuerzas productivas en un país de origen agrícola atrasado, muy poco industrializado, que venía de ser en la parte del sur provincias del Imperio Otomano, que se caracterizaba por su esquilmación, ¿no? Por el saqueo que hacían de sus colonias, por la parte norte algo más desarrollada, vinculada al Imperio Habsburgo, y sí fue muy exitoso desde el punto de vista del desarrollo de las fuerzas productivas y de la creación de una sociedad socialista. Es muy lamentable la ruptura que hubo entre el campo socialista y la Yugoslavia socialista, y me parece que es uno de los grandes errores de la construcción socialista en el siglo XX, y esperemos que en el siglo XXI no los volvamos a repetir. Yo extraño mucho y lamento mucho que no exista la República Socialista Federativa de Yugoslavia, que llevó a los trabajadores y campesinos de esos pueblos a un nivel de bienestar y de desarrollo jamás alcanzado, y que el capitalismo colonial que sufre ha destruido por completo, después de una brutal guerra que llevó adelante la OTAN, apoyándose en los fascistas locales que defendían una falsa independencia, porque esas miserables repúblicas que han nacido de esa contrarrevolución no son más que títeres y marionetas de la Comisión Europea, de Alemania, de la CIA de los Estados Unidos y de las mafias de droga y de trata de seres humanos. Eso es lo que puedo decir. Ay, un segundo que tengo. Diego pregunta, ¿qué opina de la idea algo controversial de que lo que hizo la URSS post-Stalin fue social imperialismo? Bueno, eso es una calumnia de la fase contrarrevolucionaria que vivió China popular, llamada Revolución Cultural Proletaria, que fue una fase feudal anticomunista al servicio de los Estados Unidos, que afortunadamente fue superada por el Partido Comunista Chino, castigando a sus autores, y ha servido para que China pueda encauzar de una manera mucho más socialista, exitosa, la construcción socialista de su país. Es una calumnia que no se sostiene de ninguna de las maneras. La Unión Soviética fue el gran amigo del pueblo chino, como decía Mao Zedong, y el gran amigo de los pueblos del mundo, y la causa y
digamos, columna vertebral de la construcción del socialismo y de la humanidad avanzada y de la causa de la paz a lo largo del siglo XX. Por eso, tras dejar de existir, la humanidad ha entrado en una brutal etapa de turbulencias debidas a la hegemonía imperialista de la que busca salir a como dé lugar. Bien, ya apenas quedan 5 minutos. Hay una última pregunta y anteriormente había una pregunta sobre la situación concreta actual de la política chilena, pero al salirse un poco del temario de hoy, considero que es mejor que lo dejemos para otro momento, para otra ocasión. Y ahora voy a hacer la última pregunta porque ya tenemos que ir acabando. José A. pregunta, ¿se puede acabar con el sistema desde dentro del sistema? No. ¿Con el sistema socialista o con el sistema capitalista? Entiendo yo que con el capitalista, supongo. Bueno, cada revolución busca su manera de alcanzar sus objetivos. A respuesta concreta, a pregunta concreta, respuesta concreta. Bueno, pues ya sí, nos quedarían 4 minutos para acabar y si no hacéis ninguna pregunta más, pues podemos ir terminando y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos.